Reina de los Andes, pasión de multitudes. Seguimos en la capital limeña y acá estamos con uno de los emblemáticos locutores de la chicha, la cumbia, el guayno, la cumbia norteña, la cumbia guachina, puta que... ¿Por dónde está este compadre, no? Más, ya, y uno que de los pocos que quedan, porque ya todos sus contemporáneos han muerto, ¿no? O están lejos de la... ¿Qué tal, Gil del Causto? Un saludo para Full Ritmo, maestro. ¿Qué tal, Julián? Después de tanto tiempo, hermano, a la mente se nos vienen tantas vivencias, tantas anécdotas, tantas experiencias a través de la difusión de los diferentes programas, llevando adelante el sentimiento de los artistas. ¿Qué tal, Julián? Qué gusto para Full Ritmo. Acá, pues, maestro, esta paginita la ve todo el mundo y varios me preguntaban, porque eres conocido también en todo el país donde yo he vivido, dice Gil del Causto. Yo recuerdo cuando llegué a Radio Inca, estabas flaquito, el agilito te decían, ¿no? Y eso ya hace 20 años, ¿no? ¿Y qué tal, Gilbert? Después de tantos años sigues tú apoyando, demostrando que eres bueno, ¿no? Porque tú eres la voz más comercial de toda la movida popular, digo, ¿no? Porque tanto del tropical, costeño, andino, etcétera. Hay un compromiso grande de poder ir aprendiendo día a día, de ir actualizándonos, porque a través de los años la manera también de dirigirnos, de conducir los programas no son iguales, son siempre es diferente. Hay un nuevo público que nos escucha, un público objetivo, y siempre tenemos que ir conociendo el sentir del artista, de los promotores, ir conociendo cómo nos recibe, la receptividad del público, y de acuerdo a ello tratamos de mantenernos en vigencia, metiéndonos en lo que es el artista, ¿no? En el sentimiento del artista, en su vida misma, para poder eso transmitirlo al programa, y nos da un gusto enorme poder seguir manteniéndonos. Hemos visto tantas figuras y vemos que hay tantos valores nuevos, y se ha ganado bastante terreno en la juventud. Hoy los jóvenes que de repente están siguiendo cursos de comunicación ya no dicen no quiero entrar a una radio salsera, sino quieren hacer música folclórica, quieren hacer cumbia. Antes era un tabú, ¿no? Antes era un tabú, ¿no? Ah, chichero de mierda, decían, ¿no? Antes no, quiero ser rock, quiero ser salsa, pero hoy no, los jóvenes que estudian locución o que se preparan en los talleres de locución quieren hacer música folclórica, y eso nos llena de orgullo porque hemos ganado terreno en la juventud. De igual manera los nuevos cantantes, los nuevos valores quieren formar grupos de cumbia, quieren ponerse las polleras, las hay chicas. Bastantes artistas, ¿no? De todos hay nuevos valores, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno, porque el Perú adolecía de eso, ¿no? Ahí se va ganando, hay identidad, se van buscando, vamos encontrándonos nosotros mismos, vamos encontrándonos entre identidad y vamos difundiendo lo nuestro. Y en todos los canales, salvo América Televisión, vemos programas folclóricos, ¿no? Aunque América tiene la Chola Chabuca también, ¿no? Todos los canales tienen un programa de folclore, ¿no? Eso es muy cierto, lo único que no caer de repente solamente en el fin lucrativo, buscar ese objetivo, porque eso sí le hace mucho daño, le hace mucho daño a lo que es la música, el movimiento musical popular, ¿no? Lo importante es aportar con nuevas ideas, composiciones nuevas, con talento, capacitándonos para ser competitivos, ¿no? ¿Cuántos años ya, Gilbert, en la locución? Bueno, más de 20 años. Más de 20 años. Pero te conservas, ¿no? Yo has visto varios contemporáneos tuyos tan viejitos. El formol. O la chica, porque me han dicho que ¿cuántas esposas tiene Gilbert Causto? Jovencitas, ¿no? No, las chicas son maravillosas. Yo conocí 2 esposas tuyas, ¿no? Sí. sí. ¿Actualmente soltero? No, sí, tengo mi esposa actualmente. Ah, ya, tienes un hijito. Tengo mi pequeñita. Ah, qué bien. Yo he visto que ya eres abuelo, ¿no? Y mi hijo. ¿Ya tienes abuelo? Todavía. Yo le he dicho que si me hace abuelo lo desheredo. Y ayer fue el día del locutor, pues, ¿no? Sí, ¿qué tal, no? Y recordemos, pues, al Nero Perico García, Paco Pajuelo, ¿no? Oye, los zambitos se están yendo. Rodolfo Castro. Oye, ¿verdad? El hermanón se fue, ¿no? Está con un miedo enorme. Sí, bueno, grandes amigos, grandes colegas. Sí, ¿verdad? ¿No? También se fue Rodolfo, puta. Se fue Rodolfo. Y bueno, lo hemos compartido con todos los valores del momento y con grandes figuras también. Y ahí estamos, Julián Peña, gracias por acordarte de tu amigo. Hay un amigo que está en Europa, ve la página, que se fue con Emerson, un locutor de Radio Fiesta. ¿Denis Lévano? No. Claro, Denis Lévano también en España, un flaquito, un blanquito, no me acuerdo su nombre. ¿Ya?
Bueno, sí, hay muchos peruanos que se han ido y han logrado tener éxito. Claro. Hay jóvenes provincianos que se han ido y tienen negocio, inclusive en Europa, en Estados Unidos. Sí. Y eso pues implica que los peruanos sí podemos hacer muchas cosas. ¿Qué le aconsejarías a los nuevos valores de la locución? ¿No? Porque he escuchado, ¿no? Que son muy apáticos, son muy aburridos, ¿no? ¿Qué le aconsejarías? No, porque no es que sea aburrido para estar frente a los micrófonos, no. Simplemente que a veces hay que estar en constante aprendizaje, buscando siempre información, buscando cosas nuevas. Y yo estoy seguro que al final se va encontrando el camino. Al comienzo de repente es difícil, pero luego con la constancia uno va encontrando ahí el camino y es como encontrar el hilo en la madeja, ¿no? Y bueno, y el camino sigue, como cualquier otro trabajo, dedicación y empeño bastante. Y que te guste, ¿no? Hacerlo supuesto, con mucho gusto. Que te nazca, claro, con pasión. Que lo sientas, claro, que lo sientas, ¿no? Porque yo creo que hoy no es necesario tener una bonita voz, sino hablar con el sentimiento, con la razón. ¿Con qué artista estás trabajando, Gilbert Causto, ahora? Gracias a Dios, en este instante me encuentro con Martina de los Andes, una extraordinaria artista. Estoy trabajando con Nuevos Valores también, con Florandina, con Rosita de Espinar, una gran... Está fuerte en el sur, Rosita de Espinar, fuerte. Marisol Cabero, también está Rosita fuerte, de Espinar, Marisol Cabero, con grupos sureños y bueno, con Agua Marina de siempre, ¿no? De los papás de la cumbia norteña. Ya, Gilbert, despídete para Full Ritmo, esta página la ve todo el Perú y todo el mundo. Bueno, gracias a Full Ritmo, todos los éxitos del mundo, gracias a ti, Julián Peña, pero no te sorprendas que te va a caer una carta notarial por lo de las esposas. Entonces, por favor. No, gracias, Julián. Gracias, Julián Peña. Suerte, acá está con el amigo. Sí, Jimmy Calla. Jimmy Calla, arequipeño, claro, de Arequipa toda la vida. ¡Eso! Hoy está de cumpleaños, atención, la señora Viviana Candia. Felicitaciones, señora Viviana Candia. A nombre del amor de toda su vida, don Máximo.